¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda Franz García, director de Prehospitalando. Bien. Y el día de hoy, como saben, es día de charla libre. Bien. Nos está acompañando nuevamente Alexander Salinas, esta vez para conversarnos sobre el manejo de las taquiarritmias, ¿sí? Cómo reconocer las diferentes taquiarritmias que existen y también cómo es que estas se van a tener que manejar, ¿sí? Es un tema bastante interesante que muy poco se toca en los diferentes centros de prehospitalario aquí en Perú. Bien, entonces los invito a prestar atención, los invito a tomar notas, bien. De todas maneras, recuerden también la grabación de esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, ¿sí? A partir de la siguiente semana, bien, para el día martes probablemente ya esté disponible, ¿sí? Así que van a poder revisarla posteriormente también, ¿sí? Necesito que le presten bastante atención, bien, y cualquier pregunta que puedan tener, recuerden, tienen ahí abierto el chat o incluso podrían activar también su micrófono para hacer las preguntas necesarias, ¿bien? Ok, Alex, ¿qué tal? ¿Estás ya por aquí? Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho, Alex. Bien, para quienes todavía no han tenido oportunidad de ver a Alex o todavía no conocen a Alex, Alex es egresado de la Facultad de Medicina Humana, disculpen, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, asimismo, él también es proveedor avanzado, ¿sí? Advanced Pre-Hospital Provider por el IPR. Bien, así como también evaluador para el nivel avanzado de este programa, bien, del mismo programa de International Paramedic Race, ¿sí? Entonces, aquí los dejo con Alex para que puedan prestarle atención. Bien, Alex, te dejo con los chicos. ¿Listo? Ya, a ver muchachos, vamos a empezar. Estoy de dos dispositivos, así que no se vayan a asustar. Muy bien. Muy bien. Y acá. Ya, hoy día vamos a la pizarrita. ¿De acuerdo? Confirmen si me ven bien, si pueden ver todo ok, por favor. Por el chat, todo se ve bien. Ya. Francisco dice todo se ve bien y se escucha bien. Muy bien. ¿Qué tal, muchachos? Hoy día vamos a hablar de las taquiarritmias. ¿De acuerdo? Vamos a hablar hoy día de las taquiarritmias. Para empezar, tienen que acordarse muy bien, ¿ya? Tienen que acordarse muy bien algunas cositas importantísimos que vamos a mencionar. ¿De acuerdo? Te voy a agregar a la gente que está. Muy bien. Acordémonos de dos cositas. Uno. Un ratito que están entrando. Ya, ahora sí. Ya, vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar primero de las taquiarritmias. Cuando hablamos de las taquiarritmias, ¿de acuerdo? Nos acordemos que son parte de de las mismas, vamos a silenciar a la gente ya. Las arritmias, ya,
todas las partes, lo que son las taquiarritmias, arritmias, todas las que forman las llamadas disrítmicas, ¿de acuerdo? Depende. ¿De acuerdo? Todo eso es por alguna anomalía o por alguna discordancia entre lo que nosotros llamamos la actividad eléctrica del corazón. Y esa actividad eléctrica del corazón empieza desde lo que llamamos el nódulo sinusal. El nódulo sinusal que tenemos en el corazón, ¿de acuerdo? Son células especializadas que forman su propio impulso nervioso, por así llamarlo, estamos entre comillas, para que se pueda hacer la despolarización de lo que es el corazón. Este nódulo sinusal lleva la información hasta el nódulo AB, ¿de acuerdo? El nódulo AB. Gracias a unas fibras, hay fibras fibras en la aurícula derecha, donde hay una conexión, un enmarañado de fibras que lleva este impulso nervioso desde el nódulo sinusal hacia el nódulo AB, ¿de acuerdo? Y esta, a su vez, formaría dos. La rama de His, ¿de acuerdo? La rama de His, tanto derecha, ¿ya? Como la rama de His izquierda. Así se forma el impulso, nosotros hacemos el impulso nervioso. El impulso nervioso empieza desde el nódulo sinusal, ¿de acuerdo? Estamos hablando del impulso nervioso del corazón, obviamente, ¿de acuerdo? Ya, empieza desde el nódulo sinusal. Por eso al nódulo sinusal le dicen el marcapaso del corazón, ¿de acuerdo? Al marcapaso del corazón. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de las taquiarritmias, hablamos de las arritmias, ¿ya? Sinusales o supraventriculares o ventriculares, ¿ya? Te están hablando de dónde está la falla, dónde está la anomalía, ¿de acuerdo? ¿Qué le ocurre al paciente? Recordemos muy bien que cuando hablamos de las taquiarritmias, ¿ya? Vamos a hablar mucho de que el EKG es una herramienta para que nosotros podamos identificar qué es lo que tiene el paciente, ¿de acuerdo? No es lo más importante, ¿de acuerdo? No es lo más importante. Lo más importante siempre va a ser la clínica, porque puede ser que en el EKG te dé un ST elevado y al final el paciente está tranquilo, ¿no? sin algún dolor. Entonces puede haber una falla en el EKG, ¿no? Puede haber cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Que se haya escapado. Justo en esa ocasión no funciona a un electrodo, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, lo más importante de todo es que haya clínica. Si no hay clínica, no nos va a importar mucho el EKG, ¿de acuerdo? ¿Ya? O quizás es un falso positivo, por decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, es lo más importante que debemos tener en cuenta. La idea de esta charla es al menos reconocer qué es lo que me falta, qué es lo que sé, cómo se maneja. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día vamos a hablar de las taquiarritmias. ¿De acuerdo? Como para los que ya recién ingresan, porque he visto que por ahí han ingresado muchos, acordémonos que el impulso del corazón, hay unas células especializadas que forman su propio impulso nervioso y ese es el nódulo sinusal. A partir del nódulo sinusal, por fin, por eso le llamamos el marcapaso del corazón, ¿de acuerdo? Y de ahí pasa a lo que llamamos nosotros el nódulo AB y después la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan en consideración, de aquí a aquí estamos hablando de las aurículas, ¿de acuerdo? Y de aquí a aquí estamos hablando de los ventrículos, ¿de acuerdo? Listo. ¿Y por qué tiene que pasar la electricidad? Porque llamamos a un componente muy del ciclo cardíaco que vendría a ser la sístole y la diástole. Necesita energía, necesita ATP, necesita que es la energía de los miocitos, ¿ya? Para que se haga la contracción y luego haga la relajación, ¿de acuerdo? Entonces, para que se haga el ciclo cardíaco. Y para eso necesita el nódulo sinusal, para que ocurra la despolarización. Y cuando nosotros hablamos de la despolarización,
de alguna parte de nuestro músculo, estamos hablando de la contracción. ¿De acuerdo? Hasta ahí nos han entendido, hemos hecho un cachito de lo que tendrían que saber en EKG antes de seguir. ¿De acuerdo? Se acordaron un poco de la sístole, de la diástole. La sístole, acuerdan que es la contracción, y la diástole es la relajación de los miocitos. Ya Francisco Diego dice, sí, por ahí está bien, muy bien, todo tranquilo. Entonces, vamos a hablar primero de las taquicardias. Cuando hablamos de las taquicardias o taquiarritmias, podemos dividirlo en dos. Suponiendo que el EKG lo ponemos, sabemos ya leer un EKG, ¿de acuerdo? Sabemos ya leer EKG, o al menos sabemos lo muy básico, lo muy básico. Entonces tenemos aquí el que se divide en QRS estrecho y QRS ancho. QRS estrecho y QRS ancho, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos de QRS estrecho, pues la clasificación de las taquiarritmias, ¿ya? Podemos hablar del QRS estrecho, ¿ya? Que es irregular, o sea, el ritmo es regular o es irregular, ¿de acuerdo? Ya saben, ¿ya? Es irregular o es regular. Cuando es irregular, tenemos dos consideraciones. O es un flutter, ¿de acuerdo? ¿Ya? O es una fibrilación auricular, ¿de acuerdo? En cambio, si es regular, tenemos dos. También tenemos dos que debemos tener en cuenta. Nuevamente un flutter, ¿de acuerdo? O las famosas taquicardias auriculares o taquicardias, ¿ya? Paroxísticas supraventricular o la taquicardia supraventricular. Entonces, en pocas palabras, cuando yo tengo QRS estrecho, ¿de acuerdo? Yo me voy a acordar de las taquiarritmias de cuatro. Me voy a acordar de cuatro. La fibrilación auricular, el flúter, la taquicardia auricular y la taquicardia paroxística supraventricular, o también llamada taquicardia supraventricular. Son cuatro arritmias que al menos en el primer nivel de atención, un paciente una persona que está llevando EKG debería saber. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a hablar de esas cuatro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? ¿Qué quiere decir que es el QRS estrecho? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Si el QRS ancho, tenemos otras posibilidades. Otras posibilidades. ¿De acuerdo? Tenemos otras posibilidades que lo vamos a ver a continuación, en el cuadrito de más bajito. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí. ¿Se ha entendido? Ahora solamente estamos en QRS estrecho. Las personas que tienen QRS estrecho, yo me acuerdo ahí, cuatro arritmias: el flúter, la fibrilación auricular, la taquicardia auricular y la taquicardia paroxística supraventricular. Muy bien. Muy bien. ¿Todos entendido? Lo podemos repetir, no hay problema. ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Taquicardia sinusal. ¿Ya? Taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, obviamente, ya como tenemos ahí una imagen, la taquicardia sinusal, ¿ya? La taquicardia sinusal es cuando nosotros tenemos la frecuencia cardíaca, uy, ya,
La frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Acuérdense, la taquicardia sinusal es mayor a 100 latidos por minuto. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se produce? Nosotros tenemos en el EKG una taquicardia sinusal? ¿En qué elementos tenemos? ¿De acuerdo? ¿En qué situaciones? Obviamente la taquicardia sinusal se llama sinusal, ¿por qué? Porque cubre ya, tres cosas importantes para que nosotros llamemos a una arritmia sinusal. Acuérdense, existe la onda P en 1 y 2 positivo, ¿de acuerdo? Y hay un complejo QRS después de la onda P, ¿de acuerdo? En todas las derivadas, ¿de acuerdo? Por eso llamaríamos nosotros que tiene un ritmo sinusal. Si no tiene eso, no es sinusal, ¿de acuerdo? Y la taquicardia sinusal sí tiene, porque miramos la onda P, sí tiene la onda P, tiene un complejo QRS después de una onda P, ¿de acuerdo? Entonces es muy necesario ya que sepan cuáles son las ondas P, cuáles son las ondas QRS y cuáles son las T, para en este caso. Muy bien. Entonces, ese es el objetivo de la charla, que sepan muy bien cuáles son las ondas y cuáles son los tipos de ondas que estamos nosotros enfrentando. ¿De acuerdo? La taquicardia sinusal existe, de una vez los voy a poner para que no se pierdan. Esto de aquí, de QRS, tenemos aquí la onda P, el que sigue es la onda QRS y el que sigue a este es la onda T. ¿De acuerdo? Así, bien sencillo. ¿De acuerdo? Y llamaríamos sinusal porque pues, después de un complejo QRS existe la onda P. ¿De acuerdo? Por eso se llama taquicardia sinusal. Entonces, estos pacientes lo vemos todo, pero hay una taquicardia. Hay una taquicardia. Entonces, la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. ¿De acuerdo? 100 latidos por minuto. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué ocurre? Porque hay una mayor, ¿ya? Tono simpático. Vamos a ponerlo así, tono simpático. ¿De acuerdo? Cuando el tono simpático está elevado, cuando el tono simpático nosotros lo tenemos, cuando nuestro sistema nervioso autónomo, ¿ya? La parte del simpático, ¿de acuerdo? Está realmente, ¿ya? Supera a su contraparte que es los parasimpáticos y por lo tanto la frecuencia cardíaca está mayor a 100 latidos por minuto. Entonces ahí vemos cuando estás en ejercicio, cuando estás en el gym, cuando estás en algún deporte, cuando estás asustado o cuando estás, ya, te estás preparando para huir, por ejemplo, ¿ves? Existe una taquicardia, es la taquicardia 3 también, ¿de acuerdo? Es famosa la taquicardia por estrés, ¿de acuerdo? Estoy estresado, como más, me produce un poco de ansiedad. La, la famosa ansiedad, pero no patológico, ¿no? No. Se tiene una leve frecuencia cardíaca elevada, 140, 130, pero no está pasando los 200, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos. ¿Qué otros casos podremos haber? Tenemos, por ejemplo, hemos dicho nosotros que tenemos ya el estrés, el ejercicio, ¿ya? También tenemos en algunos casos, ¿ya? El hipertiroidismo, ¿de acuerdo? El hipertiroidismo, o sea, las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Puede producir una tormenta tiroidea y puede producir taquicardias, así como lo ven, ¿ya? Taquicardias sinusales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y también en algunos casos, obviamente, de shock, ¿de acuerdo? De shock, producen taquicardias sinusales, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, instructor, sí se entendió. Muy bien, Esther. Entonces,
La contraparte de la taquicardia sinusal, como un cachito, no vendría a ser la clase, pero también tenemos las bradicardias, ¿no? Bradicardias, ¿ya? Tenemos ahí las bradicardias. ¿Cuándo ocurren las bradicardias? Cuando estamos a menor, ¿ya? La frecuencia es menor a 60 latidos por minuto. Es menor a 60 latidos por minuto. Obviamente la etiología, obviamente fisiopatológicamente tenemos que ocurrió por disminución o aumento del tono parasimpático, ¿no? Obviamente. ¿En qué personas encontramos las bradicardias? Sinusales, ¿de acuerdo? Sinusales. Ocurre en personas que tengan hipotiroidismo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cuando tengan algunas intoxicaciones, por ejemplo. ¿Intoxicaciones de quién? ¿Intoxicaciones de quién? Por ejemplo, las famosas intoxicaciones de digoxina. ¿Por qué ocurre la intoxicación de digoxina? ¿Ya? ¿Qué hace la digoxina? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es un antiarrítmico, en realidad, la digoxina. O los betabloqueadores. ¿Dónde actúan los betabloqueadores? ¿En qué pacientes tienen unos betabloqueadores? Y tiene bradicardias. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Catherine y Mauricio en deportistas. Claro, algunos deportistas ya producen una bradicardia sinusal también, ya muy por abajo, pero sí es fisiológico. Estamos hablando ya de personas que tienen alguna enfermedad, que nos vayamos a ver en emergencia y vamos a ver por qué es lo que ocurre. ¿Tienen hipotiroidismo? Es una bradicardia sinusal por esa misma razón, ¿no? ¿Ya? Intoxicaciones, como hemos dicho, de digoxina o betabloqueadores, ¿no? Podemos ver a esas personas ancianas que han tenido esta complicación. ¿Y por qué sabemos? Lo principal que debemos tener es farmacología, ¿de acuerdo? Es la farmacología. Debemos saber en qué aspectos vamos a ver. Eso hablamos muy bien con los chicos que estamos hablando de EKG, bueno, el mes pasado de fármaco, y hablamos muy bien de lo que es la digoxina y los betabloqueadores y en qué pacientes está actuando. Pero tienen que saber para esta charla de hoy que existen esas intoxicaciones por digoxina y qué hacemos, ¿no? Porque no solamente tenemos que saber los fármacos, sino qué hacer, ¿de acuerdo? Ya los betabloc, yo lo llamo los betabloc o los betabloqueadores, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero eso es algo que podríamos tratarlo. También debemos investigar, debemos saber, debemos hacer una buena historia clínica en estos tipos de pacientes, ¿no? Muy bien. Ya, ahora sí, vayamos a lo que nos, ¿no? Por ahí había una pregunta al privado, digo, ¿qué utilizo, no? ¿Qué utilizo? No es la misma la charla de bradicardia, pero lo podríamos tener, ¿ya? El sulfato de atropina, por ejemplo, la atropina, ¿de acuerdo? Hay que atropinizar a esos pacientes, por ejemplo. Podría funcionar. ¿En qué casos? ¿De acuerdo? ¿En qué porcentaje? Ya, eso debemos ver en otros tipos de clases. Muy bien, vamos a seguir con las taquiarritmias. De taquicardia paroxística supraventricular, o también llamado la taquicardia supraventricular. Esa es la que vemos siempre en los TikToks, ¿de acuerdo? ¿Ya? En los TikToks. Por ahí creo que alguien ya, no. Paciente con insuficiencia cardíaca, ya, en Betablox, ¿no? Paciente con Mauricio, ¿verdad? Paciente con insuficiencia cardíaca, sí, y usan Betablox, pero no todos, hay pacientes contraindicados. Muy bien. La taquicardia supraventricular, tenemos aquí la frecuencia cardíaca, ¿ya? De 150 a más o menos 250 latidos por minuto, mira, imagínate, ¿ya? Si nosotros tenemos esa frecuencia cardíaca, es muy posible que tenga una taquicardia supraventricular. Inmediatamente ponle al monitor, monitorea, ¿de acuerdo? Monitorea, ¿ya? ¿Cuál es lo principal? Mira, no, si se dan cuenta,
no hay la onda P. No hay la onda P. No hay P, no es sinusal. Por eso el ritmo no es sinusal. Por eso en su nombre no es... Dice supraventricular, pero no dice sinusal. No hay onda P. ¿De acuerdo? Y esto que vemos es la onda T. Es la onda T. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque en algunos casos, ya, en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? No solamente, ustedes saben que empieza, ya, la despolarización de los miocitos empieza de nodo sinusal, pero en estos casos puede haber una reentrada, o sea, se vuelve medio caótico ese nodo sinusal, o quizás hay otro chiquitito que está ocurriendo toda la clínica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la famosa taquicardia parasiega supraventricular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que podemos hacer como paramédicos? ¿Qué es lo que podemos hacer como paramédicos en esta ocasión? Buenas para aprender. Por ahí. Ya está. Ya, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es primero, vamos a hablar primero, lo que todo paramédico puede saber. Hablamos del masaje. O mejor, vamos a ponerlo un ratito. ¿Ya? Tenemos que excitar al vago, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está el vago? Tenemos que hacer maniobras vagales, así se llaman, ¿ya? Maniobras vagales. Para no extenderme, vamos a hablar de uno que está ahí, ¿de acuerdo? Ahí está, si ven en la foto, aquí está agarrando a la arteria carótida y está haciendo un masaje carotidio, ¿de acuerdo? Ya, como ven, ¿ya? ¿Dónde está eso? Bueno, está en el borde anterior de este músculo que está aquí, ¿de acuerdo? Ya, este músculo que está ahí se llama, ya, ese músculo que está ahí se llama esternocleido occipito mastoideo, el ECOM, ¿de acuerdo? El externocleido mastoideo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y hacia arriba, por debajo de la mandíbula, ahí tenemos el triángulo carotidio, así se llama el triángulo carotidio, porque forma justo un triángulo. Y ahí es donde masajeamos, para hacer una maniobra justo ahí, ya, ahí está inervado el vago, ahí está el vago. Entonces, acuérdense que el vago lleva información parasimpática. Entonces, si el simpático aumenta, mi frecuencia cardíaca, el parasimpático disminuye. ¿De acuerdo? Maniobras vagales, así se llama. Hay bastantes maniobras vagales. Por ejemplo, tenemos las maniobras vagales de la sumersión, o sea, ¿no? Poner a personas en agua helada, por ejemplo, sumergirlo, ¿no? Aumenta también es una maniobra vagal, por ejemplo. Hay la maniobra vagal modificada, ¿no? Que está validada por la AJA, ¿de acuerdo? Que seguro han visto, ¿ya? Muy bien, Mauricio González dice, consulta, ¿no se debe contraindicar en algún momento el masaje carotidio? Perfecto. Pregunta número 1, muy bien funcional, por la cual ya no se utiliza el masaje carotidio. Bueno, vamos a hacer la aclaración que el masaje carotidio está contraindicado a mayores de personas de mayor edad. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, ¿ya? Porque lo primero que se hace la arteriosclerosis, que es una placa justo en las carótidas, ¿ya? Es la primera. Si yo tengo aquí unos 70 años, ¿de acuerdo? Tengo 70 años, no tengo arteriosclerosis, no soy gordo, no sé, ¿ya? Pero por la misma edad hacen aterotomas, ¿no? Entonces, y se quedan, hace placas, y se quedan, lo primero, lo que más le gusta a esas placas de ateroma es la arteria carotidia. Entonces, si yo hago masaje carotidio a esas personas, ese ateroma sale, vuela y les haces una isquemia de algún lado, ¿de acuerdo? Entonces, por ende,
no es muy recomendable. Y mucho menos recomendable en hacerlo en gordos, ¿no? Que ya sí tienen arteriosclerosis, pues, porque sí o sí esa arteria, hay ateromas ahí en la carótida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Ya? Segunda maniobra. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no quiero hacerlo? ¿Ya? Vamos a poner la segunda, que sería la adenosina, la famosa adenosina. ¿De acuerdo? La famosa adenosina. Para los chicos que están en EKG, por ahí he visto algunos, muy bien, que hemos hablado de la adenosina y se pone en 6 miligramos. ¿De acuerdo? En 6 miligramos. ¿De acuerdo? Ese es el de ataque. Y obviamente hemos hablado el famoso cómo se pone la adenosina en realidad. Se pone gracias al método push and flush, ¿no? Push and flush. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo se debe realizar, Nicole? ¿Cuánto tiempo se debe realizar el masaje carotidio? Debe ser inmediatamente. O sea, si yo sé que si yo la he diagnosticado con una taquicardia paroxística supraventricular, ya, si haces un buen masaje carotidio, debe estar revirtiendo a los 30 segundos. ¿De acuerdo? Es rápido. Si no funciona, ni una adenosina. Y si es mayor de edad, pucha, me voy mejor con adenosina. Ni toco ese masaje carotidio. Al menos que haga Valsalva, pues, ¿no? Maniobras vagales de Valsalva modificado. Pero yo he visto muchos artículos, ¿ya? Y por experiencia que no tiene mucha... eh, en algunas personas no les sale bien, de acuerdo, necesitan mucho entrenamiento, pero a esperar, ¿no? Imaginemos que ustedes son novatos, no sé hacer la manera de basaba modificado que dice la AJA, ya, mejor me quedo con adenosina, ¿no? Adenosina. En pacientes más adultos, 6 miligramos, ¿no? 6 miligramos. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos la adenosina que actúa inmediatamente, ¿ya? Y se pone de una manera muy particular. ¿De acuerdo? Bueno, los engajes han visto los videos cómo se pone el push and flash, ¿ya? Que es muy necesario que sepan, porque hay varios medicamentos en las emergencias que se ponen de ese modo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se pone diabetes triple vía, se agarra cloruro, es muy rápido, ¿ya? Y es lo mejor, realmente. Para no poner otra, ¿no? Porque hay personas que hacen otra de adenosina. No, es que tiene su modo de aplicarse. Tiene su modo de aplicarse. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Y seguimos. Y si esta adenosina está, o si el paciente está inestable, porque estamos hablando de que tiene una taquicardia paroxística supraventricular, pero está estable hemodinámicamente, o sea, solamente ya su frecuencia cardíaca obviamente está alta, pero su presión arterial está bien, está conversando, ¿ya? Se altera mucho, eso sí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero no, pero ¿qué pasa si esos pacientes están inestablemente, o sea, hemodinámicamente inestables? O sea, la presión está por abajo o por arriba, ¿de acuerdo? No te contesta, ¿ya? Poco a poco se está, la conciencia poco a poco se está poniendo medio somnoliento, etcétera. Está hemodinámicamente inestable. La saturación está bajando, ¿ya? Totalmente se está queciendo el paciente. Entonces hacemos la cardioversión. La cardioversión. Muy bien. Por ahí Mauricio González dice terapia eléctrica o llamado cardioversión. Muy bien, cardioversión. No se desfibrila, ¿ya? Son dos cosas diferentes. La cardioversión, ¿ya? Eléctrica, ¿de acuerdo? Tú tienes los parámetros, tú sabes cuántos joules te vas a poner, ¿de acuerdo? Mientras que la desfibrilación, no, ya es a todo y solamente con el desfibrilador, tú no haces nada realmente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos otra cosita importantísimo que nosotros nos debemos de acordar, ¿de acuerdo? Si esto está estable, ¿no? Si el paciente está estable. Acá la ponemos.
si está inestable, hemodinámicamente, hay que elegir la cardioversión. ¿De acuerdo? La cardioversión. Y efectivamente tiene que ser sincronizada. Sincronizada. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, vamos con el flúter. ¿Cuál es la diferencia entre flúter y fibrilación auricular? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la...? No, antes que quiero hacer este de acá. ¿Ya? Voy a hacer el Wolff-Parkinson-White, que es una clasificación, ¿ya? Es una alteración de la taquicardia paroxística supraventricular. El Wolff-Parkinson-White. ¿De acuerdo? Ya, por si acaso, la famoso, que siempre, creo que vino una vez, creo, en el examen del IPR. ¿De acuerdo? El Wolff Parkinson White. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en este caso? Ya tenemos una taquicardia igualito, pero en este caso tenemos el signo delta o la onda delta. Con ustedes, un ratito. Ay, se movió. Ya. Muy bien. Tenemos el Wolff-Parkinson-White. ¿Qué hacemos en el Wolff-Parkinson-White? Tenemos que tener la onda delta. ¿Y cuál es la onda delta? Aquí tenemos la onda delta. ¿De acuerdo? El Q debería irse, onda P, Q hacia abajo. Tendría que irse más o menos para acá, así. Y de ahí subir, como vemos en las otras imágenes. Pero en este caso no hace esto. No hace eso. De frente, de la onda P, sube. Y formando otra onda chiquitita. Y esa se llama onda delta. Onda delta. Entonces ocurre la onda delta. ¿De acuerdo? La onda delta. Muy bien. Tenemos el Wolff-Parkinson-White. Es una onda delta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Como yo les he dicho, que es igual por ahí. Un ratito. Ya. ¿De acuerdo? Como yo les he dicho, lo principal, que es casi igualito que la taquicardia supraventricular, el manejo es igual. El manejo es igual. ¿De acuerdo? Porque normalmente ocurre en estos pacientes unas taquicardias, ¿sí? Pero de la nada, estás caminando tranquilo y aparece tu taquicardia. ¿Ves? Son pacientes con súbitas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La clínica es súbita. No necesita algo que lo gallotine. Esas enfermedades son súbitas. Así como aparecen, también pueden desaparecer. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el Wolff-Parkinson-White sí es hereditario. ¿De acuerdo? Es hereditario. Dicen, un día me dolió el corazón tanto, pero de ahí calmó. O sea, ni siquiera me dolió. Solamente era una taquicardia nomás. No era una impresión. Quería morir, ¿no? Entonces, sacas un EKG y sale Wolff-Parkinson-White. ¿De acuerdo? Entonces, la clínica es súbita. Aparece de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Sigamos, ahora sí. Sigamos. El bloqueo AB. El bloqueo AB es parte de las. Lo vamos a dejar para el próximo curso de EKG que tengamos, que se va a abrir muy pronto, ¿ya?
Este curso que tuvimos que se cerró la semana pasada, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Los chicos han aprendido desde lo más básico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el flúter y la fibrilación auricular. El flúter auricular y la fibrilación auricular. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Miremos a continuación. Miren, en palabras ya bien cristianas, bien fáciles de entender esta charla, que el objetivo no es que aprendan todo, sino el objetivo es simplemente agarrar lo interesante que es ver las taquiarritmias. Muy bien. El flúter auricular. El flúter auricular es... ¿Por qué haces esto? Porque para hablar de la frecuencia cardíaca, si es regular e irregular, ¿ya? Lo que tengo que hacer es agarrar las puntitas de, por decirlo así, ¿ya? De R. Acuérdense que es U, R, S. ¿De acuerdo? La onda R, la que está arriba, debo yo agarrar. ¿Para qué? Para saber la frecuencia cardíaca. Y para saber qué, ya, que el espacio de este R a este R y a este R son iguales. Entonces, el ritmo, ¿de acuerdo? La frecuencia cardíaca es regular. ¿De acuerdo? Mientras que en la fibrilación auricular, miren, de aquí a aquí, no es lo mismo que de aquí a acá. ¿De acuerdo? Entonces, es irregular. ¿De acuerdo? El flúter, ¿ya? El flúter y la fibrilación auricular. El flúter es regular y la fibrilación auricular es irregular. ¿De acuerdo? Otra cosita que a veces preguntan. Miremos a continuación. Miremos a continuación. El flúter. Miren cómo son las ondas. ¿De acuerdo? Y mira cómo son la fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Ya. Más caótico es la fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Y esas ondas se llaman ondas F minúscula, mientras que el flúter se llama ondas F mayor. ¿De acuerdo? Listo. Tenemos la F y en la fibrilación auricular tenemos la F chiquita, así se llama. Acerrado, ¿de acuerdo? Dientes acerrados y dispares y frecuencia irregular, no vayas a poner flúter, tienes que poner fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Muy bien. F y F chiquita. ¿De acuerdo? Y obviamente en los dos lados, si es que nos hemos dado cuenta, no hay onda P. ¿De acuerdo? No hay onda P. ¿De acuerdo? No hay onda P. Es lo principal que debemos tener en cuenta. Facilísimo, facilísimo. El manejo de las fibrilaciones auriculares es bastante, pero bastante, ¿ya? Fármacos que podemos saber y que no tiene el paciente a la mano o que no lo tomó. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hasta tenemos que usar vasodilatadores en algunos casos. Entonces, eso ya lo hemos visto con los chicos de farmacología, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y cómo ponerlo, qué cantidad poner. Entonces, eso es lo más principal que debemos acordarnos. Como para esta charla, como el fin de esta charla es solamente reconocer las taquiarritmias, cómo podemos hacerlas, ¿ya? Es más que suficiente. Vamos a ver otros tipos, a ver. Pero esas son las supraventriculares. Esas son las supraventriculares. Eso lo tenemos cuando el QRS es estrecho. Acuérdense de esto. Las supraventriculares, ¿ya? El QRS es estrecho.
Pero cuando estamos hablando de las QRS ancho, tenemos las ventriculares. Las ventriculares. ¿De acuerdo? Y como dicen, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay taquiarritmias ventriculares, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las extrasístoles ventriculares. Ahora, cuando hablamos de las extrasístoles ventriculares, estamos hablando de alguna anomalía que tienen a lo largo del EKG, ¿ya? Y que no es patológico propiamente, ¿de acuerdo? O quizás sí es patológico, pero es una secuela ¿de acuerdo? Las extrasístoles ventriculares, acuérdense que son, ya, o pueden ser normales, vamos a poner normal, ¿de acuerdo? O, ¿ya? O si es anormal, es una secuela, ¿de acuerdo? Normal o secuela, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí tenemos. Vamos con los otros, para que no nos gane el tiempo. Para que no nos gane el tiempo. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta en el chat? Listo, bien, pues todo bastante claro. Muy bien. El ventricular, estamos hablando del QRS ancho, acuérdense. Ya, por si acaso, por ahí una pregunta. Cuando hablamos de ventricular, el QRS ya es ancho. ¿De acuerdo? Es decir, entonces es mayor a 0,12 segundos. ¿De acuerdo? 0,12 segundos. ¿Ya? ¿Qué son los segundos? Son las partes de los que vemos el EKG. Lo imprimimos en un papel milimetrado y podemos saber si es un QRS estrecho o un QRS amplio. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Otra arritmia, otra taquiarritmia. El torsades de Points, por ejemplo. Torsades de Points. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la... ¿cuáles son las características del torsade de Points? Miremos a continuación. Uno que es el QT amplio, ¿no? QT amplio. Y miremos a continuación la torsade de Points con la taquicardia ventricular. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La taquicardia ventricular, si ven, todos tienen de la misma altura. Mientras que el torsade de Points, miren cómo va, sube y de ahí baja. ¿De acuerdo? Es de diferente altura. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, el torsade de Point, el QT es amplio, muy amplio. ¿De acuerdo? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, en las intoxicaciones o en el exceso, ¿ya? En el exceso de algunos medicamentos, como por ejemplo la terbinafina. La que estuvo de moda en la época de COVID. Pues, no. Ya, terbinafina. Ya, perdóname. La hidroxicloroquina, por ejemplo. La hidroxicloroquina, por ejemplo, hace torsades de Points. Y antes de hacer torsades de Points, hace QT amplio. ¿De acuerdo? Hay personas que tienen QT amplio, es muy probable que tenga, ya más adelante tenga una arritmia que llamaríamos nosotros torsades de Points. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Moxifloxacina, por ejemplo. ¿Qué es el moxifloxacina? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Intoxicación por organofosforados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos eso. Hay varios casos.
hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia, también ocurre esos torsades de pollo. Ahora, Jairo está haloperidol, por ejemplo, también podría ser, ¿ya? Muy bien, por eso es importante, por eso es importante, ¿de acuerdo? Taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, ya saben, que hay una frecuencia cardíaca mayor a 100, ¿de acuerdo? Es regular, obviamente, también es regular, de aquí para acá, de aquí para acá, todos son regulares, ¿ya? Y ahí tenemos dos casos, la taquicardia ventricular, ¿ya? ¿Qué pasa si está estable y yo tengo una taquicardia ventricular? A ver, pregunta, a ver, manejo. A ver, vamos a ver si están atentos. Si está estable, la taquicardia ventricular, ¿cómo lo manejamos? Eso ya lo voy a hacer yo. Si tenemos que usar quizás un antiarrítmico también llamado procainina, por ejemplo. ¿Ya? La procainina. ¿Listo? ¿Ya? O también llamado otro tipo de antiarrítmico, que sería la cardio. Ya. La procainamida, cardioversión eléctrica. ¿Y qué pasa si está inestable? Y ahora sí, ustedes tienen que decir todos en el chat, ¿qué pasa si una taquicardia ventricular está inestable? Francisco Díaz dice amilodona, ¿inestable? No. Mejor cuando está inestable. Pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Ok, dice desfibrilar. Muy bien. Muy bien, Francisco. Muy bien, Norca. Norca del curso sabe que debe que desfibrilar porque es parte, son unas arritmias de la parte del RCP, ¿no? Taquicardia ventricular, ¿no? La taquicardia ventricular sin pulso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que usar los algoritmos, ¿ya? Del EKG. Y si no responde, usar otros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Usar otros. Por ejemplo, tenemos ¿cuáles usamos? Uno que empieza con E. Vamos, escriban. O bueno, en otros lados con A, ¿no? Antes de la miodona. Es más, la miodona tenemos que darle con push and flush también. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, Mauricio. Terra Moción dice epinefrina. Claro. La taquicardia ventricular sin pulso primero empieza con un SLRCP, luego poner el desfibrilador, pones un electroshock, desfibrilas una vez, ¿de acuerdo? Dos veces, si no responde, epinefrina, no responde en 2 segundos, bueno, sigues con el RCP, obviamente, continúas con amiodarona, sigues el RCP, uno más lo desfibrilas, y si ya no funciona, ya. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que deben acordarse. Entonces, si está inestable, es que yo debo hacer RCP, mi algoritmo. Voy a poner el algoritmo porque es lo más importante, el algoritmo. O sea, los pasos a seguir. ¿De acuerdo? Es lo más importante. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la fibrilación ventricular. Cuando yo hablo de fibrilación ventricular, como dicen los chicos de ahí de EKG, que me escriben, la palabra más mágica,
para que yo reconozca la fibrilación ventricular. Caótica. ¿De acuerdo? No reconozco nada. ¿De acuerdo? ¿Ya? No reconozco nada. La fibrilación ventricular. ¿De acuerdo? Y obviamente el manejo nuevamente sigue siendo, ¿ya? El RCP y el algoritmo del RCP según la AJA, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? No se reconoce nada, pero ahí, por ahí existe, por ahí, por todos lados. Imaginemos nuestro corazón así, también está caótico. Imaginemos nuestro corazón está yendo por todos lados, no saben qué hacer. ¿Ya? La frecuencia cardíaca que puede causar un latido inadecuado rápido y resultar mortal. Efectivamente, todos los tipos de arritmia, ¿ya? Pueden producir una frecuencia cardíaca inadecuada. Además, hasta hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que, lo de COVID, por tomarse hidroxicloroquina, ¿no? Y otros tipos, tienen algunas arritmias, unas extrasístoles, no saben por qué. Pero consumiste bastante hidroxicloroquina durante el COVID. Sí, y al final se murieron por un paro porque les dio un torsade de Poise y nadie le pudo reanimar. Entonces, es muy importante. ¿Qué es el Zika? Dice Esther. Zika es el síndrome de isquémico coronario agudo. ¿De acuerdo? Ya. Ocurre en algunos casos que tienen una angina. ¿De acuerdo? No todas las anginas son síndrome de Zika. ¿De acuerdo? Ya, eso tenemos que tener claro. Eso lo vemos en farmacología. Se va a abrir el 18, muchachos. ¿Ya? ¿No es necesario tener una angina? Sí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí es necesario tener angina. A mí me dio el año pasado. Ya, muy bien. Pero habrás cumplido los otros parámetros. ¿De acuerdo? Los otros parámetros. O ST elevado o ST no elevado. ¿De acuerdo? Ya. La farmacología, perdón, la laboratorio, quizás también, las mioglobinas habrán estado elevadas, el CPK también, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos una línea muy delgada en los Zicas, que lo hemos explicado en los cursos de farmacología, pero ahí hay un par que lo he visto en farmacología, por ahí están. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. El mundo del EKG es extenso, muchachos, extenso. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es lo mejor para nivelar el potasio? Ahí lo vamos a manejar, ¿ya? Dependiendo en qué aspecto, si es hipercalemia o es hipocalemia. ¿De acuerdo? ¿Ya? En hipo, Erika Castro dice en hipocalemia. En hipocalemia. Bueno, primero vamos a ver si es una verdadera o es una mala hipocalemia. Y para eso necesitamos saber el EKG primero. ¿Ya? Entonces no nos alistemos. ¿Ya? Pero el potasio siempre, ok. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver primero un EKG. No me quiero adelantar, ¿ya? Queremos saber todo hoy día. El objetivo no es eso. Muy bien. Hasta ahí de las taquiarritmias, ¿se han entendido? Todo esto lo hemos hecho. Taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, flúter auricular y fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Esas son las supraventriculares, o mejor dicho, QRS estrecho. Y mientras que las ventriculares QRS ancho, tenemos las extrasístoles, las torsades de Poise, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Ahí lo tengo, tomen un screenshot, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para que lo puedan repasar nuevamente, ¿ya? Muy bien, perfecto. Cosas que importantísimas nunca se deben olvidar y que tengan que repasar la diferencia entre flúter auricular y fibrilación auricular. Esos son los mayores errores que yo veo ya a la hora de leer un EKG en el monitor. Ni siquiera lo tienen que imprimir cuando se le no, en el monitor. ¿Es un flúter auricular o es una fibrilación auricular? Por el otro lado, por las ventriculares,
la diferencia, sí o sí, tienen que leer las torsades de Points o las taquicardias ventriculares. ¿De acuerdo? Las taquicardias ventriculares. ¿Por qué? Porque torsades de Points y de pronto está haciendo su RCP. No, está contraindicado. Tenemos que hacer otra cosa. Es otra cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Esther Canadá dice gracias. Así, perfecto. En esta hora, casi 50 minutos, hemos hablado ya de las taquiarritmias rápidamente. Es un mundo, también tenemos que contar, ¿ya? Tiene un link para repasar todo al final. Muy bien, voy a mandar un screenshot de la clase de hoy, ¿qué les parece? O sea, de ese cuadradito, y se los paso al grupito, ¿ya? Acá lo pongo, lo exporto al PDF. Lo único malo es mi fea letra, pero bueno. ¿De acuerdo? Y solamente, traten de estudiarlo, leerlo bastante. ¿Para qué? Para que podamos entender qué es lo que pasa en el monitor a estos pacientes. El paciente es un mundo. El paciente no solamente tiene una cosita y por esa cosita lo vamos a llevar, no. Porque el paciente puede tener una arritmia y al final lo tratamos nosotros como si estuviera intoxicado, estuviera, le dio asma, ¿no? Hay algunos que dicen, tiene un Zika y están dando como un asma. ¿Por qué? Lo ponen en el EKG y ahí sale su ST elevado, por ejemplo. Entonces, ven la diferencia sabiendo solamente EKG, ¿de acuerdo? Ya, estudien y practiquen, ¿de acuerdo? Antes yo de retirarme, les dejo con Franz para que les invite a los próximos cursos de prehospitalando que ya se están acercando, ¿de acuerdo? Y puedan ustedes saber un poco más de resto. Siempre ustedes deben invertir un poco más en ustedes para que puedan reconocer ya las diferentes tipos de emergencia. Muchísimas gracias por venir. Hay un montón de que hablar. Hay un montón de que hablar y hay un montón de que escribir, por lo cual nosotros hablaríamos unas 4 horas, ya, solamente de taquiarritmias. Espero que les haya sacado un poco de dudas y saber que las taquiarritmias y el EKG, ya, es un mundo, ¿de acuerdo? Y que sí va a servir mucho, mucho para diagnosticar a sus pacientes en las emergencias. Listo. Muy bien. Muchas Les gracias, dejo con Fran. Alex. Muchas gracias, Ya. Alex. Bien, tal como les mencionó Alex, vamos a estar compartiendo la presentación que él ha tenido en formato PDF a través del grupo de charlas libres de Prehospitalando. Bien, recuerden, si no están todavía inscritos ahí, pueden encontrar el enlace para que se unan dentro de nuestra página de Facebook. Bien. Ok, ahora pasando al siguiente tema que mencionaba Alex, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a continuar con los cursos en Prehospitalando y el curso que hemos abierto en esta ocasión es el curso de farmacología prehospitalaria. Bien, permítanme compartirles en pantalla. Y si no me equivoco, ya está cargándose. Ahí está. Bien. Ok, muchachos. Este es el curso de farmacología prehospitalaria que nosotros hemos vuelto a lanzar. Tuvimos una primera edición, si no me equivoco, fue en el mes de marzo-abril. Bien. Esta vez tenemos una segunda edición justamente a pedido de algunos muchachos. Bien. Y justamente vengo aquí a invitarlos también ustedes a que puedan participar de este curso. Es un curso 100% online, lo que significa que lo pueden tomar en el país en que ustedes se encuentren, ¿sí? Lo hacemos nosotros desde Perú, sí, pero lo puedes tomar en Chile, lo puedes tomar en Bolivia, lo puedes tomar en Colombia, en México, ¿bien? Donde sea que tú estés, porque se va a trabajar en base a links de Zoom donde tú vas a tener que conectarte. Tienes tu clase en vivo, ¿sí? Y posteriormente la grabación de esta clase va a ser cargada también al canal de YouTube, obviamente con un acceso privado, y van a poder ingresar a este acceso quienes estén, obviamente, inscritos dentro del curso, ¿bien? Ok, este curso inicia el 17 de junio. Las clases van a ser los sábados y domingos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿sí? Ahora, ¿qué temas vamos a estar abordando dentro de este curso? Todo lo referente a lo que es la farmacología de emergencias a nivel prehospitalario. Como ustedes saben, no todo paciente es un paciente en el cual le pones un torniquete y se acabó todo, ¿no es cierto? De hecho, ese es un nivel de manejo bastante básico. Ahora, pensemos que existen pacientes cuyas emergencias necesitan de la administración de algún fármaco o puede correr en riesgo su vida, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a estar conociendo aquí?
¿sí? Vamos a conocer primero lo que son los principios, los fundamentos de la farmacología. ¿Qué es farmacodinamia? ¿Qué es farmacocinética? ¿Sí? ¿Cuáles son las rutas de absorción? ¿Bien? Principios de seguridad en la aplicación de fármacos. Eso vamos a tenerlo en nuestra primera sesión, el día 17 de junio, ¿sí? Posteriormente, el día 24, que es nuestra segunda sesión, vamos a tocar el tema de vías de administración de fluidos, ¿sí? Vamos a incluir ahí la intramuscular, vamos a incluir la subcutánea, vamos a incluir también la intraósea, por si acaso, ¿sí? Vamos a explicar los diferentes fluidos existentes y cómo se deben trabajar, coloides, cristaloides, ¿sí? Vamos a hablar también en esta sesión de lo que son el uso de los antiinflamatorios y analgésicos. Bien, vamos a hablar de los AINES, ketorolaco, diclofenaco, ketoprofeno. Vamos a hablar también de los opioides, donde vamos a ver a la morfina, al tramadol, al fentanilo. Y vamos a ver también el uso de la ketamina como analgésico, ¿sí? Como analgésico, ¿sí? Posteriormente seguimos con el tema de emergencias cardiovasculares, donde ustedes van a estar viendo todo lo que es la farmacología del ACLS. Bien, la farmacología del soporte cardíaco avanzado la van a conocer aquí, dentro de lo que es emergencias cardiovasculares. Cuando se utiliza la epinefrina, cuando se utiliza la amiodarona, cuando se utiliza la dobutamina, bien, cuando se utiliza la atropina, ¿sí? Todo lo que han estado viendo el día de hoy también con Alex, ¿sí? El manejo farmacológico de las taquiarritmias, de las bradiarritmias, todo eso lo vamos a conocer en la sesión número 3. ¿Bien? En la sesión número 4 vamos a conocer ya otro tipo de emergencias cardiovasculares como son la insuficiencia cardíaca congestiva y las emergencias hipertensivas. Obviamente enfocados en el manejo farmacológico de las mismas. Vamos a conocer el manejo de diuréticos, el manejo de oxígeno y presión positiva, ¿sí? Vamos a conocer también lo que es el manejo de los IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y también de los nitratos, ¿bien? Posteriormente pasamos a emergencias respiratorias, donde vamos a estar viendo el tratamiento para el asma, ¿sí? Así como también para las exacerbaciones de EPOC, ¿sí? Vamos a hablar bastante de broncodilatadores en esta fase, ¿bien? También la epinefrina, cómo se va a trabajar en este tipo de situaciones, ¿no? La sesión número 6 trabajamos ya con lo que es anafilaxia y alergias. ¿Cuándo se utiliza la clorfenamina? ¿Cuándo se utiliza la hidrocortisona? ¿Cuándo se utiliza la dexametasona? ¿Cuándo se utiliza la epinefrina? ¿No? ¿Cuándo se tiene que administrar glucagón además de esto? ¿Sí? Pasamos también a urgencias digestivas, donde van a estar viendo fármacos de soporte para el paciente con sintomatología digestiva, como por ejemplo vómitos, diarreas, ¿sí? Van a conocer ahí el uso de la metoclopramida, del dimenhidrinato, del ondansetron, ¿sí? Ranitidina, iosina, todo eso lo vamos a conocer en la sesión número 6. Bien, ahí hay un pequeño tipo, convulsiones lo vamos a estar viendo en la sesión número 8 todavía, ya les voy a hablar un poquito de eso. Para la sesión número 7 estamos tocando lo que es intoxicaciones y shock, ¿bien? El uso de, por ejemplo, el plumacenil en las intoxicaciones por benzodiazepinas, el uso de naloxona en las emergencias por intoxicación de opioides, ¿no? Cómo se va a trabajar cuando hay intoxicación por órganos fosforados con la atropina, que tiene una dosis muy diferente a la atropina para emergencias cardíacas, ¿bien? Vamos a ver también un poquito de shock, vamos a hablar de ácido tranexámico, vamos a hablar de vasopresores, ¿sí? Y un poquito por ahí de hemoderivados también, ¿sí? Ya para nuestra última sesión vamos a estar conversando sobre lo que son las convulsiones y los anticonvulsivantes. Vamos a hablar ahí, por ejemplo, de benzodiazepinas, también vamos a hablar un poquito de otros anticonvulsivantes, como por ejemplo la fenitoína, ¿sí? Y posteriormente hablaremos de casos especiales, donde incluiremos al paciente pediátrico, geriátrico, paciente gestante y en lactancia, ¿bien? Y también finalmente a los pacientes con falla renal, en quienes hay que tener ciertas precauciones también con algunos fármacos, ¿bien? Respecto a quienes van a ser los ponentes durante estas sesiones, va a estar Alexander Salinas, que ya tuvieron una sesión con él. También yo voy a estar en algunas de las sesiones que van a tener, ¿sí? Y nos va a acompañar también Alejandro Haro desde Ecuador, nos acompaña Christopher Astudillo, nos acompaña Víctor Melgarejo de Perú, de SAMU Perú, ¿no? Nos acompaña también David Cantara, quien ya estamos por confirmar justamente ese tema, ¿bien? Entonces, tenemos ponentes con experiencia, con conocimiento del tema, ¿bien? Y este es un curso que está diseñado no solamente para que vengas y nos veas hablar sobre un tema, sino para que efectivamente tú adquieras conocimiento, ¿bien? Recordemos, los cursos de prehospitalando son cursos
extensivos específicamente diseñados para que el participante tenga a su disposición la mayor cantidad de información, experiencia y manejo realista de todo lo que son este tipo de temas. ¿Bien? Ok, muy bien, muchachos. Los invito entonces, bien, pueden encontrar los links para las inscripciones también dentro de nuestra página de Facebook, donde está justo la publicación, o se pueden poner en contacto también con el número de WhatsApp, bien, 51977-54401, y les brindaremos la información que ustedes requieran, el sílabo, los canales de pago, el formulario de inscripción. Bien. De todas formas, voy a estar compartiendo el formulario a través de del grupo de charlas, libres de Prehospitalando para quienes estén interesados. Bien. Y atentos, por favor, con nuestras redes sociales porque pronto vienen más charlas libres. Bien. Ok, es todo de mi parte. Que les vaya bien. Ha sido un gusto. Cuídense. Muchas gracias, instructor. A ti. Gracias, Fran. Gracias, Alex. Buenas noches con todos.